¿Qué tal, Julio? Un gusto. ¿Cómo va? Bienvenido, ¿eh? ¿Cómo andás, Marcelo? Bien, igualmente, ¿eh? Bueno, decíamos un cierre de año, de ciclo, donde, bueno, precisamente nuestro caballito de batalla fue la Marina Mercante. Yo pensaba, hablamos hoy a la tarde con Ricardo Ferradas, con nuestro productor, cuando arrancamos aquellos programas, y le contamos a la gente a modo de concepto, como cuando uno explica algún concepto, qué es la Marina Mercante, o cómo fue la Marina Mercante en sus albores, y en eso recuerdo que nos contabas con algunas precisiones, algo que hace 2 años atrás se hablaba muy poco, era un tema muy de especialista, digamos, muy de gente relacionada con esta cuestión. Hoy la historia ha cambiado, me parece. Bueno, la Marina Mercante, para sintetizar la idea, es una de las herramientas del desarrollo nacional. Allá por la década del 50, cuando comenzó cuando tuvimos la Argentina industrial que había desarrollado el general Perón en el gobierno, la Marina Mercante fue el gran motor del desarrollo económico argentino, porque no es simplemente el transporte de la carga, sino cuando hablamos de la construcción de un buque, estamos hablando de cientos de ingenieros, miles de mecánicos, miles de desarrollo de la industria metalúrgica, de la industria electrónica, de todo tipo de tecnología dentro del país. O sea, elevamos muchísimo la calidad de mano de obra calificada, eso significa el desarrollo de la Argentina. Hoy esas cosas ocurren en otros lugares del mundo, por ejemplo en China, por ejemplo en Corea, por ejemplo en países que hoy lideran el desarrollo de la fabricación de buques y de las grandes inversiones en la industria. Nosotros éramos un país en aquella época de esa característica. Lo que se trata hoy es de recuperar una herramienta para el desarrollo, porque hoy por hoy, lamentablemente, nosotros estamos en la mano de los fletes extranjeros, de las empresas extranjeras, que nos cobran a nosotros para sacarnos el producto argentino. Y además otra cosa, también nos cobran para traer los productos que compramos al exterior. Es decir, es una fuga de divisa permanente que tenemos que pagar a la bandera extranjera. Por eso nosotros decimos que tenemos que recuperar una de las herramientas del desarrollo nacional, y la verdad que hemos iniciado una etapa que aparentemente es completamente distinta a las décadas pasadas. Claro, porque en ese recorrido y un poco haciendo memoria en la historia de este programa, siempre se recalcaba que la Marina Mercante no solo beneficiaba a cada uno de los componentes de esta industria que acaba usted de detallar, de cada una de sus funciones, cada una de sus tareas, porque esto también involucra a las economías regionales. Algo que hace 2 años atrás, cuando hablábamos de economías regionales, también era una palabra que medio no estaba muy de moda. Y sin embargo ahora sí se habla de estas cuestiones. El desarrollo de la economía regional a través precisamente de la Marina Mercante colaboraría mucho para, bueno, poder sacar toda esa producción, todas esas mercaderías, todos esos productos que en general hay en cada región de la Argentina, ¿no? Bueno, mira, nosotros ahora, para darte una idea, la legislación que tenemos ahora que rige para el sector es tan distorsiva, pero tan distorsiva, que en 500 kilómetros de redonda competimos con un camión que transporta 30 toneladas, es competitivo contra un barco que transporta 3.000 toneladas. Eso es consecuencia de la distorsión que hay en el sistema impositivo argentino. Y por eso no somos competitivos en la región. Por ejemplo, los países de la región tienen una política fiscal totalmente distinta a la nuestra. Más del 10% no cobran en ningún concepto, bajo ningún concepto, tanto el impuesto a la ganancia como el IVA y el impuesto a distintos tipos nunca supera el 10%. Entonces, en cambio acá nosotros tenemos, hace poco tuvimos toda una pelea importante, una discusión muy grande con respecto al impuesto a la ganancia. El armador tiene que pagar el 35% de su facturación, va a parar al impuesto a la ganancia.
pero además tiene que pagar el 21% de IVA, tiene que pagar los impuestos al cheque, tiene que pagar el impuesto a la ganancia presunta, tiene que pagar el ingreso bruto, tiene que pagar... Es decir, cuando hace la suma y vos querés de alguna manera tener un flete competitivo, te das cuenta que esa presión fiscal te deja fuera de la competencia, porque la bandera paraguaya, la bandera boliviana, la bandera uruguaya que compite con nosotros en la hidrovía, su costo es totalmente inferior. Claro. Entonces, esto afecta a la economía regional, creo que lo afecta muchísimo, porque como decía un correntino, tengo 10.000 hectáreas de arroz plantada y le tengo que vender a Francia, y me quedo fuera de mercado porque resulta que el arroz mío es caro porque yo tengo que transportar todo por camión porque no tengo bodega. Claro. Entonces, aumenta el costo del producto. Lástima, esa presión tributaria, uno cuando, por ejemplo, se instala en la actualidad con algunos temas que van sucediendo, donde pareciera que muchos quieren ganar a costa de no pagar impuestos, de evadir, de trabajar por izquierda, ¿no? Más lo puntualmente, sin ánimo de comparación, pero lo que está pasando por estas horas con la venta ilegal en la vía pública. Qué lástima que hay tanta presión tributaria y no se le quita ese ahogo a los trabajadores, por un lado, a los empresarios por el otro, a los productores en general, a todos aquellos que trabajan, y que no sea para el Estado, y no importa aquí qué gobierno, digo, no sea para el Estado la mayor fuente de recaudación, la impositiva, sino sería interesante que la mayor recaudación de un Estado sea la que produzcan los argentinos, porque beneficiaría a los trabajadores, a los productores, a los empresarios y también al Estado, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos que aumentar, encima tenemos un Estado que se ha achicado muchísimo, un país que ha achicado su producción, y un Estado que ha mantenido una cantidad importante de estructuras que ya no puede financiar si no sigue aumentando los impuestos. Y eso ahoga la producción, ahoga muchísimo la producción. Nosotros necesitamos tener una política de desarrollo y de crecimiento, y tenemos que tener claro que tenemos que salir del esquema de exportar solamente la materia prima, sino que el proyecto político tiene que ser la de exportar el zapato fabricado en Argentina, la milanesa de soja fabricada en Argentina, el corte de carne envasado al vacío y listo para ser consumido, fabricado en Argentina. Este es un poco el proceso que tenemos que de salir adelante nosotros. Yo creo que los trabajadores tienen mucho que decir en estas cosas, porque el movimiento obrero vive de la industria. Hay que tener claro estas cosas. En la medida que nosotros no industrialicemos la materia prima que producimos, vamos siempre a ser un país mediocre. Claro. Y hoy más con la tecnología moderna que hay. Cada vez vamos a ser más dependientes de las tecnologías y vamos a tener que producir más metros cuadrados de campo para poder mantener el estándar de vida mínimo. Tal cual. Julio, habló allí del sistema sindical de la Argentina. Justamente este año que ha pasado ha sido motivo de análisis, por un lado con aquello de la unificación de la CGT, digamos desde un lado, después se habló mucho de los convenios colectivos de trabajo, ahora hay un acuerdo que se ha rubricado con la gente de Vaca Muerta, donde de alguna manera se abona aquello de vuelta a revisar los convenios colectivos. A mí cuando se escuchan estas palabras un poco me asusta, ¿no? Porque hay conquistas sociales y más de un sindicalismo argentino que yo siempre digo, no importa la persona, hablemos del sindicalismo como cuerpo general. La Argentina es un ejemplo en el mundo, lo ha contado usted mismo aquí en este programa cuando ha viajado por el exterior, cuando ha estado en algunos países del mundo representando al Centro de Patrones y también en el marco de la Organización Internacional del Trabajo a través del transporte, del ejemplo de lo que es el sindicalismo argentino y que no en todos lados los trabajadores tienen obra social, los trabajadores tienen turismo, tienen farmacia y demás. ¿Qué pasa cuando se habla de revisión de convenios? Bueno, ¿eso significa que la gente puede cobrar menos dinero que la que está cobrando? No. En primer lugar es un error de concepto importante. Decime una cosa, ¿qué convenio sirve cuando tenés el 35% o el 40% de tu población desocupada? Claro, nada, claro. El primer concepto, los convenios colectivos son para la gente que trabaja, sí, la que tiene trabajo. Ese es el primer concepto. El segundo concepto, lo que se acordó ahora en Vaca Muerta, es un convenio especial
para el combustible no tradicional, es para vaca muerta, para poder sacar el producto de vaca muerta y generar todo el trabajo posible a través de la explotación de vaca muerta. No es un convenio que se aplica a rajatabla a todo el sector sin miramiento de distintas condiciones. En realidad, esa experiencia la tuvimos primero nosotros, que por supuesto, como somos un sector chiquito, no fue tan trascendente, con la comisión tripartita. Nosotros hemos firmado, hace ya casi 5 o 6 meses atrás, el primer acuerdo de parte entre empresa, gobierno y trabajador para reactivar la hidrovía, donde el gobierno tiene que poner su parte, como la hizo ahora en Vaca Muerta, y el trabajador tiene que poner su parte. Es decir, la visión del dirigente sindical principal y fundamental es mantener y generar la fuente de trabajo. A veces los acuerdos empatamos, a veces superamos, a veces perdemos un poco, pero de ninguna manera nosotros podemos mantener un sistema que genere desocupación. Claro. Entonces, este es el concepto que hay que tener. No se trata, realmente es un concepto equivocado, generalmente, de la gente que no quiere que la Argentina avance. Nosotros tenemos que tener la capacidad para discutir los convenios y resolver los problemas que existen hoy, no en un convenio que posiblemente se firmó hace 40 años atrás, donde teníamos otro modelo argentino. Tenemos que tener la capacidad de evolucionar hacia adelante sin perder la dignidad del trabajador, porque las modificaciones no significa que tengamos que entregar nuestra obra social, nuestra hora de descanso, ni aumentar la jornada laboral de forma gratuita, etcétera, etcétera. Significa ayornar las distintas situaciones a la realidad actual para generar mayor fuente de trabajo. Si esas modificaciones no generan mayor fuente de trabajo, no tiene ningún sentido y es un fracaso. Y todo fracaso trae el conflicto. Sí, sin dudas, hay que reacomodarse en base a la situación del país que se va viviendo y bueno, y no digamos, esta es la salida, este es el camino. Y a propósito del país y de la situación que estamos viviendo, ¿qué evaluación está haciendo más allá de lo que ha pasado? Hablemos, siempre los argentinos somos como, nos gusta tanto el tango que miramos siempre para atrás. ¿Cómo ve para adelante la Argentina, Julio? Yo lo veo con mucho optimismo. Estuve leyendo que en Wall Street, uno de los economistas anunciaba que había algo de 60.000 millones de dólares de inversión para la Argentina en los próximos 5 años. Eso es una noticia extraordinaria. La Argentina hoy necesita de las inversiones. Lo difícil de la Argentina es lograr que los argentinos muestren hacia afuera que somos un país creíble, que somos un país confiable. La gran lucha de los dirigentes políticos actuales es tratar de generar esa confianza al mundo para que vengan las inversiones. Porque la Argentina hoy es un país quebrado. Gracias a las gestiones anteriores, la Argentina está quebrada, no produce ni siquiera los dólares que consume. Este es el problema que tenemos. Por lo tanto, tenemos que aumentar la productividad y tenemos que aumentar las inversiones. Y para eso necesitamos del aporte del capital extranjero. Y el extranjero no va a venir a hacer solidaridad, ni va a venir a poner la plata acá si no tiene seguridad jurídica. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos los debates y mostramos a los dirigentes en distintas situaciones, porque el mensaje que llega hacia afuera es la coherencia o la incoherencia del modelo argentino. Está claro. En un mundo que está revolucionado, mejor dicho, en una Sudamérica que también ha tenido modificaciones políticas, digamos, nunca hay que salir de ese contexto. Digamos, Argentina no es una isla en el mundo. Digamos, le afecta, la coyuntura mundial también afecta a la Argentina y lo que hay que salir es aguapiarla y bueno, y salir de la mejor manera, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la frase del general Perón cuando en el segundo mandato empezó a hablar de la idea de producir, producir y producir, y decía que el argentino debe producir por lo menos lo que consume. Bueno, eso está plenamente vigente, más en un país que viene de una profunda crisis socioeconómica. Está claro. Bueno, Julio, no lo queremos molestar más en este viernes y a esta altura del mes, comenzando el verano y demás. Localmente, digo, en la tarea diaria del Centro de Patrones, ¿qué expectativas hay para este año que comienza? Bueno, en este momento estoy en una asamblea lanzando nuestra mutual, que se está poniendo en marcha a partir de ahora, que va a dar una serie de servicios a nuestros afiliados. Bien. Bueno, qué mejor que gestionar, ¿no? De producir, hasta el concepto.
puertas para adentro. Así es. Bueno, Julio, un gran abrazo y gracias como siempre por el acompañamiento. Gracias, le agradezco mucho. Un abrazo.